¿Cuál, Claudia? Buenos días, estamos ante ustedes una vez más reapareciendo en la cámara de canalpatrio.tv, aquí en su programa Espacios de Diálogo de la agrupación política Mujeres Insurgentes, en este día 14 de marzo, con mi compañera, la conductora titular de este programa, Beatriz Gallardo Macías, su servidor Raúl Parresendiz, recibiendo en este jueves a nuestro querido compañero y amigo Víctor Javier Ampudia Orozco. Así es, el maestro egresado de la Escuela Nacional de Economía. Correcto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con los asuntos económicos y políticos. Pero bueno, le pasamos los Gracias, gracias. Quiero darle la bienvenida, desde luego, al maestro Javier Ampudia Orozco, amigo nuestro, ya lo mencionó Raúl, y desde luego también a Raúl como director de la activista regional. Desde luego, ¿quién es el maestro Víctor Javier Ampudia Orozco? Bueno, pues se lo preguntamos a él directamente, que nos dé pues su destacado currículum. Bueno, más que destacado, muy amplio en el tiempo. Yo efectivamente estudié en la Escuela de Economía a partir de 1958. Ahí empecé mi formación profesional y política con amigos muy queridos, algunos fallecidos ya, que han destacado en la vida política, fundamentalmente desde la izquierda, los partidos de oposición, algunos vivos todavía afortunadamente que siguen en la lucha, y en el trayecto pues una serie de compañeros profesionistas prácticamente de la pluralidad ideológica completa de México. He tenido amigos del gobierno, del PRI, de los partidos de oposición, del PRD cuando era un partido que se afiliaba con la izquierda, conservo algunos, ahora que va completamente caída, y he trabajado en el sector público como economista profesional, como analista, como técnico fundamentalmente, uno que otro puesto de funcionario, y he dedicado buena parte de mi trayectoria profesional a la asesoría legislativa, con buenos amigos que han tenido la representación popular, y sobre todo con una persona pues a quien guardo un gran afecto y respeto, y estoy trabajando a la fecha, que es la maestra Ifigenia Martínez Hernández, senadora de la República por el partido Morena. Ahí estoy ahora, agradezco mucho su invitación, me da mucho gusto saludarte, Beatriz, Raúl, volver a encontrarnos y poder dialogar en esta pues histórica y difícil situación para nuestro país, con lo que sabemos es un cambio de régimen. Creo que es el objetivo de nuestro encuentro, me da mucho gusto. Más que una entrevista, lo tomo como siempre como una charla, un diálogo para entre amigos, puntos entre amigos, con colegas, alguna temporada, algún buen tiempo, precisamente en la oposición, recuerdo pues con mucho agrado, con beneplácito, una etapa de lucha precisamente alrededor de la de Andrés Manuel en 2006, antes de 2006, desde 2005 y después de 2006, durante el plantón, el Zócalo, el bloqueo de Reforma, toda la lucha contra el fraude electoral, que pudimos comprobar que se cometió contra Andrés Manuel y en favor de Felipe Calderón, por uno de los críticos acérrimos de ahora de Andrés Manuel, por el señor Ugalde, de no muy grata memoria, junto con Hildebrando, en aquel fraude electoral que juntos pudimos comprobar desde las bases de datos de la propia computadora del Instituto Electoral. Es uno de los recuerdos que me viene de inmediato a la memoria. Podemos repasar lo acontecido, pero creo fundamentalmente analizar el presente y poner nuestra vista en el futuro, que creo afortunadamente todavía nos queda un buen lapso para seguir trabajando juntos y colaborar para un verdadero nuevo régimen en nuestro país. Mucho gusto. Gracias, bienvenido. Desde luego, a mí me da un beneplácito que tú estés aquí, pero hay algo muy interesante, que 2 veces lo has repetido, en el sentido de que estamos, y mi pregunta es esa, ¿estamos ante un nuevo régimen
o simplemente un nuevo gobierno? Yo pienso definitivamente que es un nuevo régimen, con una característica, una raíz, una cuestión fundamental, básica para toda la política que seguirá Andrés Manuel López Obrador como presidente, que es el combate a la corrupción. Ese énfasis que él pone en este fenómeno que ha afectado gravemente al país y que él piensa que combatiéndolo y erradicándolo ayudará completamente a la recuperación económica y social del país, es algo que significa efectivamente un nuevo régimen. De ahí se derivan una serie de políticas, también sobre todo orientadas al beneficio social, que marcan también una pauta diferente para apoyar a la población, a las grandes mayorías desvalidas, afectadas por el sistema que nos sigue rigiendo y que eventualmente requiere algunos ajustes a partir de la idea fundamental. Yo, y con ustedes, me gustaría analizarlo, comentarlo desde el principio con la maestra Ifigenia, con el grupo que ahora forma parte de la legislatura de Morena, para apoyar la campaña de Andrés Manuel. Nos preguntábamos para efectos de la propaganda política, bueno, ¿cuál puede ser la ubicación política de Andrés Manuel? ¿Podemos decir que es un socialista? No. No. ¿Es un socialdemócrata? Pues tampoco. Es un nacionalista revolucionario, lo fue en su juventud y algo le queda, pero no tenemos una ubicación precisa de su ideología y de su línea política. Y el día de antier apenas, yo encontré algo para vislumbrar dónde abrevó Andrés Manuel su ideología y su línea política. Y él se refirió así, llana y directamente, al trabajo de 1945-47 de Daniel Cosío Villegas, donde Daniel Cosío Villegas habla de la corrupción como el cáncer del país, el mal de los males del país, e incluso, bueno, esto es natural cuando se trata de un trabajo intelectual y político, siempre hay un antecedente, un antecesor, alguien en que abrevar. Don Daniel pronunció, escribió frases que ahora retoma Andrés Manuel, casi literalmente, como el propio rayo de esperanza, decía Cosío Villegas y dice Andrés Manuel, todavía queda un rayo, o decía Andrés Manuel en campaña, queda un rayo de esperanza, el pueblo le dimos el rayo de esperanza, Andrés Manuel fue la excepción que le dimos. Y también la idea moral o ética de Andrés Manuel para la conducción de la vida pública, incluso para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, de la moral o la ética. Y la frase textual que recordé, encontré a partir de este hallazgo para mí de cuáles son las fuentes donde hablaba Andrés Manuel, que Cosío Villegas hablaba de la purificación de la vida pública también como literalmente el propio término. Entonces esas ideas que permean en Andrés Manuel, la ética, la lucha contra la corrupción, el portarse bien, dice literalmente, es algo que subyace en su política económica, que está orientada sobre todo, y creo que es el mayor acierto, al desarrollo social, al bienestar social. Como economista, como asesor parlamentario, con todo respeto y con el afán de ayudar, sí creo yo, y así lo expreso en el grupo de donde soy asesor a partir de cerro con la maestra, que en la política económica hay muchas cuestiones por afinar y por ende en la vinculación entre la política social de Andrés Manuel y la política económica, que adelanto, está siendo muy influenciada por su jefe de oficina de la presidencia, un empresario de Nuevo León, Romo. Alfonso Romo Garza, pues con ideas privatistas de hacer de México un paraíso de la inversión. Él se autonombra como un empresario y Andrés Manuel también lo denomina así, con conciencia social, pero creo que esto es lo que falta precisamente en el programa económico delineado en ese contexto y con la influencia de esta y otras personas alrededor del equipo de Andrés Manuel. Yo creo, Víctor Javier, que
esto más que en los 100 días que ya pasaron, lo vamos a ver más o menos definido en el Plan Nacional de Desarrollo que ya ayer empezaron los foros en Michoacán. Me llama la atención lo que planteas porque es interesante esto que mencionas respecto a de dónde ha abrevado. Él habla del juarismo, él habla de Lázaro Cárdenas, pero localizas en ese libro de Daniel Cosío Villegas mucho de las frases que viene insistiendo Andrés Manuel. Yo recuerdo aquella de por el bien de todos, primero los pobres. Esta la escuché en una película gringa de 2010, 2009. No recuerdo los actores, pero la vi y me llamó la atención. La vi hace unos 4 o 5 años. Entonces, bueno, pero lo importante no es que retome los dichos, lo importante es llevarlos a la práctica. Y esto es lo que efectivamente debe llamar la atención si efectivamente se está cumpliendo los objetivos trazados en campaña, y no solo en campaña, desde que era presidente del PRD e incluso antes, ¿no? Me llama la atención porque yo junto con otros compañeros hemos estado observando el desarrollo de los acontecimientos del estilo personal de gobernar de Andrés Manuel, y tal parece que localizamos una especie de neobonapartismo en su conducta. No sé qué impresión te dé, si estamos en la misma sintonía o él seguramente no desconoce el término, pero no sé si lo tenga contemplado en su observancia actual respecto a lo que está encabezando como gobernante. Pues más que nada vino a mi memoria nuevamente, repito algo que ya había dicho, que todo nuestro pensamiento pues tiene algún antecedente, algún presente y es moldeado de acuerdo con las circunstancias, la personalidad y adaptado para la acción práctica por cada quien. Lo del neobonapartismo trajo a mi memoria a otro compañero con el que hemos participado juntos, discrepado para la acción común, valga la aparente contradicción, que es Aguilar Mora, Manuel, sí. Del neobonapartismo. No lo había visto yo así desde este punto de vista, el tuyo y el de Aguilar Mora, porque en la discusión pública en México se está perdiendo mucho de esta profundidad, de ver, bueno, cuál es la base, el fundamento ideológico, cuál es el pensamiento que subyace en las acciones de política, se está perdiendo. Y la discusión también lo hacíamos respecto a cómo caracterizar la posición de Andrés Manuel, pero es general. Hay incluso una ausencia de plataformas políticas, de llamados a la acción bien delineados, de qué vamos a hacer en esta situación, cómo vamos a apoyar, que yo creo que es lo que hay que hacer, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y como siempre lo hemos hecho en los círculos en que hemos trabajado juntos, con una apreciación objetiva, crítica y propositiva, más allá del halago o del acomodo o del arreglo para quedar bien, ¿no? Simplemente contribuir con quien puede, con quien tiene, como él lo buscó desde el principio, está logrando el mando del país para conducirlo por buen rumbo. Lo del neobonapartismo creo que faltaría precisamente lo que subyace atrás de la tesis. Un Estado, una estructura estatal, una estructura gubernamental verdaderamente fuerte. Creo que ahora la personalidad de Andrés Manuel, su carisma y la enorme fuerza política que dan 30 millones de votos y quizá el doble de adhesiones en la opinión pública según las últimas encuestas, hacen que si es un sistema neobonapartista sería más personal que el de Napoleón. Es decir, me parece que en Andrés Manuel sí hay una idea de mando, de gobierno, de tomar el poder plenamente, sin tomar mucho en cuenta el aparato del gobierno, la estructura gubernamental. Creo yo, veo en él un cierto alejamiento y quizá, no sé si la palabra adecuada, pero menosprecio. Y aquí sale mi parte tecnocrática de mi formación, hacia los aspectos pragmáticos, prácticos y técnicos de la función gubernamental.
Ejemplo de esto sería el diferendo con el subsecretario de Hacienda que declara en Londres Fundamentalmente que la con inviabilidad. Arturo Herrera, que es el más técnico de izquierda del equipo Andrés Manuel, porque el jefe de Arturo, Alfonso Romo no, Alfonso está contrapuesto, Carlos Ursúa, sí, es más moderado, una excelente persona, un excelente técnico, un financista hasta matemático, pero no es una gente de izquierda radical, es menos compatible a Andrés Manuel que Huerta, ¿no? Ese es posiblemente el futuro secretario de Hacienda, de las contradicciones que se han dado muy fuertes entre Romo y Ursúa respecto a la política económica en general y fiscal en particular, ¿no? ¿Mencionaste Huerta o Herrera? Herrera, ¿verdad? Herrera. Sí, porque me trasladé a Arturo Huerta. Lo acabo de ver en una conferencia en la Feria del Libro y lo cito el lapsus. No va a ser el único, pero qué bueno que más la observación, Raúl. Sí, porque Arturo Huerta es un destacado economista como tú también, el escritor. Bueno, él tiene más obra publicada, estuvo en la Feria del Libro con un nuevo trabajo sobre el Tratado de Libre Comercio y lo desventajoso que fue para México, o está siendo para México lo que se negoció y está por aprobarse. Yo veo en el contexto internacional, particularmente de la región de América, un riesgo para México. Creo que es latente en nuestra relación México-Estados Unidos y en el entorno en que se está dando Venezuela, Cuba, etcétera. Veo un riesgo enorme de que se entienda perfectamente el momento por el que pasa nuestro país y el papel que efectivamente juega Andrés Manuel López Obrador. Por ello, me parece que objetivamente es necesario entender este tipo de contradicciones que nos permiten llegar a concluir en el sentido que en el país debe de haber unidad en torno a una serie de conceptos como la soberanía, la independencia, todo esto, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, creo que se requiere una mayor claridad y conciencia de los mexicanos en el sentido que tenemos que tomar en cuenta este tipo de riesgos y de condiciones para tener en cuenta acerca y trabajar por la unidad del país. Pero sin embargo, tú ya has mencionado, así de una manera muy tangencial, una serie de contradicciones que se están dando en el campo del gobierno federal. Es decir, Romo, Ursúa o el subsecretario, ¿verdad? Esto tiene un significado porque efectivamente este es, para mí en lo personal, me da una idea clara de que no estamos ante un régimen nuevo, sino puede ser una continuidad con una serie de asegúnes. Entonces, a mí me gustaría mucho que lo aclararas porque indiscutiblemente se requiere una idea clara, clarísima, acerca del aspecto de los riesgos financieros en este país, de las contradicciones con las grandes calificadoras, ¿verdad? Y sobre todo con la cuestión del petróleo, que sin embargo, bueno, se ha avisado que vamos a tener alguna serie de cuestiones el próximo lunes, día de la expropiación petrolera, aniversario de la expropiación, pero también algunas contradicciones con Rocío Nale, ¿verdad? Y Hacienda. Entonces, para mí, ¿verdad? No necesariamente para un nuevo régimen, el origen que tenemos que combatir, digamos, en esencia, es el fenómeno de la corrupción. Sí es cierto, es algo que hay que hacerlo, pero se requieren otro tipo de pasos para conseguir ello, ¿no?
Pues sí, son cuestiones fundamentales muy complejas. Cuando hablaba Andrés Manuel del tigre, y una frase común, yo creo que se sacó el tigre en la rifa, porque la crisis del pensamiento y de las metodologías técnicas o enfoques para el análisis económico creo que es mundial. Yo pienso que un paréntesis nada más para hablar del petróleo. Hoy salió un desplegado el Sindicato de Trabajadores Petroleros firmado por Romero de Champs, Sí, Romero de Champs y su comité por la ejecutivo. solidaridad, la unidad y para apoyar en toda la recuperación de Pemex. Es otro aspecto a ver, ¿no? Cómo la vida sindical se va a regenerar con los mismos líderes que ha contribuido al desastre que se encuentra el país. Bueno, pero Hasta Amparo, yo tengo... hasta Amparo, tuvo que acceder al Poder Judicial, ¿verdad? Con una demanda de amparo, Claro, ¿verdad? Eso tiene un amplio significado. desde luego. Bueno, es uno de los aspectos a ver, ¿no? Con quién se cuenta para la transformación. Por cierto, para mí, por definir qué es la cuarta transformación, ¿no? Eso te iba a plantear Sí, ahorita. sí fuimos a la raíz moral, ética o de fondo, pues, pero qué significa más pragmáticamente en términos de un desarrollo autónomo, independiente, de liderazgo para el bloque regional de América Latina, de defensa del nacionalismo, de desarrollo del mercado interno. Pero creo que hay una crisis, quiero decirlo rápidamente. En nuestra juventud nos preguntábamos para nuestra acción, y en mucho guiados por Lombardo, ¿cuál es el enemigo principal? Y decíamos, el enemigo principal es el imperialismo. Ahí hay que atacar primero y todo lo demás tendrá, pues, como elemento colateral, complementario y correlativo de fortalecimiento del nacionalismo y todo. Nada más que en la situación actual de la globalización, y para decirlo rápidamente, creo que la pauta en todo el mundo la da Bernie Sanders. Sí. Es un neoimperialismo, valga Sí. el término, aunque cuando lo menciono con otros compañeros de tendencia ultraizquierdista, no sea revisionista, el imperialismo es el mismo porque conserva las características que enunció Lenin, ¿no? El capital financiero, el dominio territorial. La fase superior. La fase superior del capitalismo. Pero creo que ahora tiene nuevas modalidades, y es el dominio no de un país, sino del grupo oligárquico dentro de algunos países, de las transnacionales. Lo que dijo Bernie Sanders en su campaña, ojalá lo repita y ojalá ahora sí sea candidato. Hay que poner el objetivo en todo el mundo, empezando por los Estados Unidos, por todos los demás, contra la gran concentración capitalista, neo o superimperialista, que significa el dominio transnacional, que implica el dominio de toda la economía mundial, encadenada, globalizada como gran taller del mundo, a partir ya no del gobierno de Trump, sino de las transnacionales norteamericanas, claro, en asociación y a veces en pugna o en competencia en el mercado con otras como las alemanas, las japonesas, ¿no? Las inglesas mismas. Pero creo que el problema sigue siendo, y eso es válido para la red y la situación nacional, un problema de distribución del ingreso. Como lo ve mi maestra, decimos de toda la vida, la maestra Ifigenia, un problema de distribuir los frutos del desarrollo, el producto social, pero no, Redistribución del ingreso. no solo es, no solo la redistribución del ingreso, sino la distribución primaria, funcional o factorial del ingreso. Es decir, cambiar la proporción del reparto del excedente económico para que sea menos para el capital y más para el trabajo. Justicia social. Pero sí, sobre todo. Pero esto lo decía David Ricardo. La producción no se disocia de la distribución. La distribución básica para el funcionamiento de una sociedad como conglomerado social y el beneficio progresivamente más generalizado se da en la esfera productiva. Creo que lo que falta en el mundo, y desde luego en México,
es el cambio de la relación de la distribución primaria del ingreso, menos al capital y más al trabajo. No solo redistributivamente, por la vía de la política fiscal, que sería lo más directo, o el gasto social, como lo está haciendo Andrés Manuel, sino incidiendo directamente en limitar la ganancia y aumentar el salario. Porque el fenómeno en todo el mundo ha sido a la inversa, cada vez el capital abarca una proporción mayor, sí. Y además se concentra, se consolida en unos cuantos conglomerados o consorcios o transnacionales, y el salario ve disminuir su proporción para una población progresivamente mayor. Para mí esa es la piedra de toque para una transformación económica. Y para México, yo no veo, esa es una deformación también de mi formación en la Escuela de Economía, no veo algo más fundamental, estructural, que la política económica, el cambio en la estructura económica y, recordando frases que ya casi olvido, las relaciones sociales de producción que empiezan con la distribución primaria del ingreso, cuanto al capital constante, el capital propiamente dicho, cuanto al capital variable, el salario, y cómo se reparte el excedente económico que surge fundamentalmente a partir de la explotación del trabajo asalariado, la plusvalía, ¿no? Estos términos de economía política, conforme nuestra facultad, antes escuela, ha perdido influencia social por el neoliberalismo, cada vez se olvidan más. Y la economía, pues, eso es otra cosa que me encanta trabajar con la maestra. Siempre dice, recordemos, Javier, que nosotros somos economistas políticos, no solo en la acepción de trabajar en este ámbito, sino en la base teórica, ¿no? Las concepciones fundamentales. Decía el maestro Carmona, otro querido maestro ya fallecido en la escuela, es diferente lo que nosotros somos y ustedes van a hacer si aceptan la formación con nosotros. La economía política a the economics, que sería la teoría económica convencional y el consenso de Washington. Entonces creo que es uno de los elementos que falta en la política de Andrés Manuel, esta concepción misma. Bueno, ¿cómo está funcionando la base material, la estructura productiva, las relaciones de producción? Y cómo vincularlo con su muy acertada visión de distribución del ingreso. Porque lo anticipo, aún lo que la prensa crítica, además la prensa, los diarios, la prensa escrita con decía, está durísima la crítica contra don Andrés Manuel, implacable. No llegan al fondo de la crítica, se quedan en el personalismo, la inutilidad, la conferencia diaria, la repetición, todo. Pero no hay ni en la oposición, tampoco, o menos, un análisis de fondo, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Y creo que esa es la tarea, desde nuestro punto de vista, digo, después no de los neo-López Obradoristas o de los nuevos morenistas, sino de hace 16, 17 años, se llegó al poder Andrés Manuel a partir de, en alguna medida, nuestro voto, y tenemos, creo yo, todo el derecho a pedirle o exigirle cumplir con la línea de izquierda que se planteó como afiliación política desde el principio. Y en algunas cosas no sucede. No veo como izquierda decir lo que dice Alfonso Romo, hacer de México un paraíso de la inversión. ¿Qué es eso? Pues beneficiar al capital. Más neoliberalismo. Sí. Eso es, que es la otra gran duda. Sí. ¿Cuál es el cambio en cuanto a régimen económico del neoliberalismo de la Madrid a... Esas son las contradicciones O internas. solo es de palabra. Pues sí. Hasta ahorita solo es de palabra el combate al neoliberalismo. Pero Sí. claro, también no se puede hacer de Sí. manera frontal de inmediato. Falta. Al escucharte, yo creo que, y entre paréntesis, me parece que la Escuela Nacional de Economía formaba cuadros
cuadros, no solamente para el gobierno, sino para el Estado. Sí. Fue a raíz de esto cuando la tendencia fundamental era combatir esta línea de cuadros políticos y portar mediante el cambio de planes de estudio. Entonces yo creo que este fue un momento decisivo por el temor, el riesgo que sentían para que no siguieran proliferando cuadros en este tenor, ¿verdad? Por ejemplo, tú, Aguilera, otro, y otros tantos compañeros, ¿verdad? El mismo que fue director de la Escuela de Economía. Ceseña, el maestro Ceseña. Ceseña, también Carmona, el maestro Carmona, Alonso. toda ese tipo de personajes extraordinarios, ¿eh? Pues lo que pasa es que el mundo ha evolucionado hacia el capitalismo global, desgraciadamente. Lo que pasa es que lo que algún japonés, tú te vas a acordar quién es Raúl o tú, Beatriz, llamaba el fin de la historia. Fukuyama, sí. Fukuyama, sí, el fin de la historia, ya no hay más que un mundo capitalista y las relaciones de producción. Desgraciadamente, con la caída de la Unión Soviética, el bloque soviético, no hay, salvo Corea del Norte, algunos, bueno, Cuba, Venezuela en determinada medida, con los asegúnes que tiene Maduro, pero pues nos quedamos en la orfandad, ya teniendo a nuestras propias fuerzas. China no lo podemos considerar. A medio Chile. Bueno, pues yo pienso que Vietnam. Pues Vietnam ahorita está más capitalizado que nosotros, no más globalizado, más inserto. Sí. La economía global, la propia China es parte del aparato mundial de intercambios y comerciales, productivos y financieros para que el sistema funcione como está funcionando. Y claro, creo que estamos en una crisis de pensamiento, de enfoque mundial. Y desde luego repercute. Sí, claro. Y en el caso de nuestro país, yo en lo personal veo un posicionamiento hacia adelante de Andrés Manuel y sus colaboradores como que no están en sintonía desde la Secretaría de Hacienda, incluso desde Pemex. No los veo en sintonía con las propuestas, con el proyecto del López Obradorismo, incluso, y lo mencionabas hace un momento, la cuarta transformación, que algunos lo toman como trastornación, porque no entienden la profundidad del término. Y pienso que algunos de los colaboradores de Andrés Manuel, y he sido insistente en ello, no han entendido, ni siquiera han estudiado las transformaciones que ha tenido el país en la historia, y que es de donde deviene el pensamiento, la propuesta de Andrés Manuel. ¿Cómo ves Pues este así asunto? como tú, Raúl, como desgraciadamente, como me incluyo ahí, y es una autocrítica, como nuestra incapacidad para llevar en la instrumentación gubernamental administrativa la idea de Andrés Manuel. Y bueno, y la del propio, en tanto es un político nato y no un economista político. Sí. Claro, Andrés Manuel es admirable cómo ha ido aprendiendo de economía y de la propia terminología. No subirá la gasolina en términos reales. Me encanta utilizar el término real, descontada la inflación. Y otros términos presupuestarios, bueno, no habrá déficit, no habrá endeudamiento, que ha ido aprendiendo, pero quizá no con los profesores adecuados. Si el profesor ha sido Romo, Sí, pues no. O el propio Ursúa, pues tampoco. Ojalá y hubieran sido la maestra Ifigenia, Sí, claro. Carmona, Ceseña, Alonso, O hasta Silva Pablo Gelso, Gómez. padre, Pablo o hasta Gómez. Pablo Gómez, que por cierto, naturalmente, con todo el que podamos haber discrepado, y muchas veces también coincido con Pablo, está relegado. Sí. Sí, ya le dieron ahorita un centón ahí. Pues sí, por la misma razón, porque
se están imponiendo otras fuerzas. Pablo, de la Juventud Comunista, nosotros discutimos, platicamos, coincidimos, discrepamos, caminamos juntos o separados, pero sí podría aportar mucho a fijar la línea, que no hay línea, según reconoce el propio Andrés Manuel, de una transformación, pero no los hay. Y lo digo como experiencia personal, a Andrés Manuel es muy difícil acercarse, e incluso cuando es posible hacerle llegar alguna sugerencia, memorándum por escrito, nunca se tiene la certeza si se le llegó sí. o no. Hay una cosa que nos preocupaba muchísimo, lo de la zona franca, fronteriza. Y él lo dijo como frase de campaña, y en la carta que le dirigió a Trump, para mí un gran error, informándole cuál era su programa de gobierno. Y le dice, vamos a crear una zona libre o franca fronteriza a lo largo de los 3.840, la frase también le encanta, kilómetros de frontera con los Estados Unidos, una franja de 20 a 30 kilómetros. Y luego dijo, y recorreremos las aduanas hacia el interior del país. Ahí sí dijimos, ahí a como dé lugar hay que hacer llegar una opinión. No es posible. Porque, bueno, pues la personalidad del presidente López Obrador no ha abandonado el término de zona libre o franca, pero eso estrictamente significa una zona de libre comercio, sin aranceles, todo. Con todo lo que implica, sí. Con todo lo que eso puede implicar, hubiera podido Tipo implicar Panamá. en la frontera norte, una zona extraterritorial. Otro punto que nos alarmaba era el istmo de Tehuantepec, por las mismas causas, porque ahí hay un precedente nefasto, incluso en el periodo histórico que Andrés Manuel acertadamente considera como deformación de nuestra nación, mediante pues lo que ha sido muy criticado, no tanto a Juárez, pero sí a su ministro Campo. Y yo veo qué pasa, Andrés Manuel debe conocer lo del tratado McLean Ocampo, y no puede ser. Afortunadamente, eso ya lleva un propio de ego. Quizá el memorándum que se le hizo llegar llevó alguna reflexión. Nosotros tenemos, sí, y por eso insistimos en, pues sí, en ocasiones en realizar la observación crítica, siempre con el afán, y ojalá lo podamos lograr, de aportarle a la rectificación, porque sí hay cosas que rectificar. Los programas sociales, una vinculación productiva. Hoy están yendo para ofrecer colaboración y también para obtener asesoría un grupo de compañeros de Chiapas, organizadores del campo. Y nos estamos percatando que el programa Sembrando Vida carece de un proyecto bien cimentado. No solo es el dar el jornal, 5,000 pesos, para que un pequeño propietario, ejidatario o aparcero cultive, sino que el cultivo mismo tiene otros costos, pero un montón de costos. Y darle seguimiento al programa, además. Por un lado, pero la parte técnica, Raúl, ¿cómo Sí. podemos ejecutar el programa? Primero hay que roturar la tierra, Claro. y no sé qué, hay que regar. Si son frutales y maderables hay que sembrar y esperar que maduren. Un poquito de economía agrícola. Cuando Porque decían no los se nota, compañeros, sí. ¿qué hacemos? Pues yo no soy economista agrícola, no estudié en Wisconsin con el Mundo Flores. Digo, ellos me dijeron, no me consta, pero creo que es cierto. Pero sí con el maestro Mesa. No, y con el propio Edmundo. Pero Edmundo sí se formó allá. Por cierto, como Ursúa también es de Wisconsin. Pero ahí hace falta un proyecto en forma. Porque no solo es pagar 5,000 pesos de jornal. Sí. Son Los agua, insumos, ¿sí? fertilizantes, insumos, insecticidas, La capacitación otra vez. Ahí tiene una estructura. Bueno, aquí la contradicción empieza en que el programa no está a cargo de la Secretaría de Agricultura, sino de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Sí, ¿y dónde están las escuelas de agricultura del país?
otro Ese asunto. es un ejemplo. El otro es uno que comentábamos antes de entrar la grabación al aire, el programa de jóvenes Sembrando futuro. sembrando el futuro, proyectando. Bueno, ¿qué van a hacer los mal llamados ninis? Simplemente teniendo un tutor que puede ser hasta su tío. Dicen, bueno, no, ¿cuál es la vinculación productiva? ¿Cuál es su aprendizaje real? ¿Cuál es su aportación en el proceso mismo de aprendizaje? ¿Y cuál es el compromiso de los que los tutoren de contratarlos cuando dejen de ser aprendices? Todo está volando. Decíamos, Víctor Javier, enseñarlos a pescar, no darles el pescado. Exactamente. Es decir, invertirle para la contratación de los mismos, capacitarlos, formarlos y hacerlos seres productivos. Y ahí nuevamente está el problema de los recursos, Beatriz, Raúl. No es solo decirle tú vas a ser aprendiz, porque si vas a ser aprendiz en una industria, en una planta productiva o en un comercio, si no se aumenta la capacidad, pues el que no ayuda estorba. Así de fácil. Sí, va a ser más improductivo el conjunto productivo Sí. que si no hubiera aprendido. Resulta O sea que no hay contraproducente. un proyecto, No hay un proyecto. verdaderamente elaborado. Casi ninguno. No hay método. No hay método, no hay técnica, hay un desdén, un menosprecio, pues sí, A lo técnico. a la tecnocracia. A partir que es contra la tecnocracia se abandonó la técnica. A pesar de las líneas de acción que traza el presidente, sus colaboradores debieran estar Claro, trabajando en la formulación, la elaboración de este tipo de programas para potenciarlos. así es. Pero tenemos el caso de Pemex, el director de Pemex es un Agrónomo. ingeniero agrónomo, a lo mejor él debería estar a cargo de Sembrando Vida, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Oye, yo creo que las inconsistencias, pero sobre todo la inconformidad que ha desatado algunos programas sociales, como es la desaparición de las guarderías y estancias infantiles, bueno, tal parece que salió al quite la secretaria de Gobernación y la del Bienestar, pero como que no hay una claridad exacta de lo que se quiere, sino que están tapando el hoyo o medio hoyo que deja la posición de Andrés Manuel. Una posición, desde mi punto de vista, terca, una posición que hace a un lado, no observa las experiencias que se han tenido en este tipo de proyectos. Yo no quiero dudar, desde luego, que en algunas haya corrupción, ¿verdad? Pero no en todas. En última instancia, creo que aquí lo hemos mencionado, que se requiere tomar con una gran iniciativa la necesidad de crear todo un sistema nacional de guarderías y estancias infantiles. Y ahí si hay errores administrativos, bueno, pues se subsanan, ¿verdad? Pero eso de que te quito el recurso para dárselo a la mamacita, que a lo mejor por propia necesidad del hogar, ¿verdad?, lo dedica a comprar un kilo de bisteces, ¿verdad? Ahí de nuevo está la personalidad y la idea de Andrés Manuel. Machista. Más que nada, pensar que todo lo que se hacía estaba mal y estaba en el pozo de la Corrompido, sí, corrupción. corrompido, sí. Entonces Santiago también lo dijo, ni solidaridad, progreso, oportunidades, prosperidad, han servido para nada. Entonces a partir de su idea de que era un pozo de corrupción, nosotros quitamos todo y no han sido sustituidos por nada estructurado. Los propios programas ya en acción, ninis, Sembrando Vida, las tandas del bienestar, adultos mayores, todo. Yo no veo... Montaron en adultos mayores Sí. la pensión, así a rajatabla, todo lo que o sea, todo lo que se supone que vino por parte del PRI, paz, Sí, le cortan, y ¿no? yo no veo dónde inscribirme para mi pensión, no sé. No ha ido ninguna brigada y cuando hemos intentado ir a buscar alguna unidad habitacional que es popular, no llegan. Y a mí ya me la suspendieron.
Yo no me he dado cuenta porque estoy percibiendo una cierta remuneración. Pero es un derecho, Es un derecho. es un derecho. Y además el propio Andrés Manuel lo inició, lo plasmó y ahora lo extiende. Pero nuevamente no se ve la estructura. Pero además discriminan y cortan. Pues sí, creo que sí. Cosa que estaría bien. Yo no estoy de acuerdo con el carácter universal de algunas medidas. No veo por qué una gente de Las Lomas, Polanco, Coyoacán, Porque es un derecho. pero si no lo necesitas, ¿por qué hacer universal? Eso ya queda de acuerdo a la persona. Sí, debiera haber un mecanismo para renunciar a ella. Exactamente. Bueno, digamos. No Pero lo es un hay. derecho y tú sabes No, que bueno, no se renuncia a los derechos. No lo hay porque también entra la idea del presidente Roosevelt de decir, es un derecho universal y todos tienen Sí, derecho ya. así es. Se ha llegado a decir, bueno, el que no la quiera que renuncie a ella, pero no hay un mecanismo o una regla de operación que diga. O sea, todos los programas con toda la corrupción y todo. Claro, Andrés Manuel tiene idea de que el aparato mismo eran bolitas para robar, todo era todas las instituciones eran un aparato para robar. Entonces a partir de eso pues, se van al diablo. Ve tú el caso, inclusive en la Ciudad de México, de que cortaron un número muy importante de comedores. Sí. Ya dio marcha atrás, Claudia. ¿Verdad? No. Sí. No en todos hoy dio por la marcha mañana, atrás. Hoy por la mañana. No, pero lo hubo real es que le cortaron. al respecto. ¿Verdad? Falta cómo se sustituye, Sí. qué es lo que lo sustituye y cómo el ciudadano hace vigente su derecho. Ahí es donde yo todavía no soy claro. Porque además Claro, están mandando brigadas de jóvenes a tocar casa por Y casa. voluntarios. De Morena, señor, de Morena. Bueno, Bueno, pero yo en este sentido pregunto, ¿qué gobierno, del color que sea, no ha utilizado el aparato para Para apuntalar sus programas clientelar corporativos? pues, Sí, pero el problema es que entra en contradicción con unos aspectos, por ejemplo, de que tenemos derecho a una pluralidad, a la diversidad, es decir, a la disidencia. sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque efectivamente está trabajando para el voto, ¿verdad? Para el voto de dentro de 2 años. Es parte del O sea, juego. se convierte en una medida clientelar. Pues sí, nuevamente. Pues no, Menos pero- estructurada o más estructurada, según el punto de vista, ya no es un aparato institucional, sino un grupo partidario en apoyo de la campaña política. Cuando ni siquiera permanente tienen de- trabajo partidario, ¿verdad? No, Ese es otro bemol. Bueno, lo toman como tal esta acción voluntaria de participar como empadronadores. ¿No? Otro tema, ¿qué podemos otro hacer? tema importante, Víctor Javier, la descalificación a los opositores, que por otro lado no salen del pasmo, están pasmados, priistas, panistas, perredistas, lo que han llamado la prensa fifí, entre otros integrantes de esto que él llamó, bueno, que son sus detractores, pues. Si algo pasa, estamos pasmados. Es que siempre contra el gobierno, pues hay una serie de limitantes o autolimitantes. Yo con mis compañeros asesores de Morena y todo, cuando hago alguna crítica, pues casi te identifican con la oposición, como que no se vale. Entonces, no, pues lo está diciendo el presidente López Obrador, bueno, pero hay que, Como si él no se equivocara. como si no sé, sí, como infalible, exactamente. No, bueno, pero hay que corregir lo que estamos diciendo, ¿no? Porque además veo eso como una labor importante de los cuadros más avanzados políticamente de Morena, desde el legislativo, pues pugnar por una mayor institucionalización para la cuarta transformación. Tú lo has ¿no? dicho, institucionalidad. Sí, hay que crear instrumentos, empezando por las leyes, para apoyar la transformación.
¿Y cómo se fortalece un proyecto gubernamental como este? Con la crítica y la autocrítica. Desde luego. De otro modo, con la descalificación no se fortalece. Pues sí, pero pocos lo pensamos así, Raúl, lo que me preguntaba Beatriz. ¿No te comprometerán algunas preguntas o respuestas? Pues sí, mano, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, claro. No puede haber unanimidades. No puede. No, además, no tiene No son caso. sanas, no son sanas. Ah, Sí. Oye, pero además es lamentable el perfil de muchos diputados o senadores. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tiene que entrarle al Quito directamente Monreal o Mario Delgado. Que hay gran diferencia. Sí, no, para nada. Sí. Entre Ve ambos, la Mario educación de Delgado y ambos, ¿no? Monreal. Claro, pues, hay niveles. Y cómo le capotea y cómo un receso y cómo Monreal la saca porque la saca. Sí. ¿A cambio de qué? ¿Quién sabe? Pero No, bueno, él tiene sus negociaciones, sus ¿verdad? Él tiene su proyecto Sí. político y él, en cierto modo, mantiene una relativa independencia en la acción de coordinación legislativa. Digo, con toda franqueza, nosotros queremos aprovechar esa situación también para convencer a Andrés Manuel que algunos cambios legislativos serían para ayudarlo Sí, claro. y proponerlos antes de que los, o en ausencia o ante la posibilidad de que nunca los envíen, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que te decía en discreción, no es posible que el Consejo de Andrés Manuel sea un consejo empresarial. Claro. O el Consejo Nacional, o el Consejo de Negocios, ¿verdad? Exactamente. Híjole, qué quemazón, oye. No, pues Critico el neoliberalismo y los inserto como mi equipo ahí está de la apoyo. gran contradicción. Un régimen antineoliberal. Que ahí viene la otra, ya desde el punto de vista más profundo teórico. El siglo XIX era muy válido, liberales contra conservadores. Esa caracterización sigue siendo válida. Ahora No. yo me lo pregunto diario. Liberales contra conservadores. Claro, es la tesis profesional de Andrés Manuel. Bueno, es lo que más conoce por ese hecho de la historia de México, aunque conoce bien en general la historia de México. Y también es una reiteración política muy intencionada. Conservadores, todos los que se oponen de algún lado a lo que él postula. Y todos los demás, ¿qué son? ¿Que somos liberales, neoliberales o qué? Te voy a hacer una pregunta delicada. ¿Qué piensas acerca del Ejército y de la Guardia Civil, Guardia Nacional. Guardia Nacional? Y de las reservas, ¿eh? Que yo desde el principio considero la Guardia Nacional más o menos como les esbozaba la Constitución a imagen y semejanza de la gringa, un ejército civil comunitario, algo así sin las deformaciones de estos grupos de autodefensa y no como un cuerpo militar. El propio Andrés Manuel desde el principio la vio, tenía una concepción, una lectura de la Constitución de que la Guardia Nacional era parte del ejército. Las diversas fracciones de la Constitución que hablan de la Guardia Nacional no la conciben aparte como fuerzas policíacas locales o paramilitares locales que pueden actuar bajo el gobernador o por orden del presidente en determinados lugares, a la gringa. Y la idea fue deformándose de esta esencia para mí anterior constitucional de la Guardia Nacional, primero a la amnistía, la pacificación, la buena voluntad y el perdón como elemento de pacificación. Y luego al extremo contrario, la militarización. Es la militarización Sí. de la seguridad pública con todos los riesgos que eso lleva ante lo que puede y ha hecho el ejército, ¿no? Sí, porque hay toda una embestida de delictivo, ¿no? En estos momentos en México, en donde quiera está creciendo. Esa es la otra, en la ausencia de información de debate. La otra es que ha pasado realmente con el combate al huachicoleo. Ya se acabó, se puede por acabado, yo creo que no. Pues no. Algunos indicados dicen que aumentaron las tomas clandestinas en los 2 últimos meses.
tampoco el combate en general a la delincuencia organizada. Diario hay decenas De desaparecidos. sí, de ataques, de asesinatos. Sí, sí, sí. Y bueno, la conferencia matutina tenía como objetivo fundamental ver el parte de seguridad e informar. Ahora es todo, menos eso. Sí. No se menciona para nada. Y fíjate que a propósito del dicho de liberales contra conservadores, un compañero nuestro ya fallecido hizo un estudio interesante, colonialistas contra anticolonialistas, después realistas contra insurgentes, posteriormente conservadores contra liberales, después revolucionarios contra contrarrevolucionarios, y después lo trasladó a la actualidad, neoliberales contra antineoliberales. Esta es su elaboración en una frase, sin entrar a profundidad al análisis de cada uno de los periodos que mencionamos. Pero entonces el régimen de Andrés Manuel sería los liberales, ¿Antineoliberal? antineoliberal. Ya no alcanzó a llegar hasta esta Pero etapa liberal, nuestro man. compañero. Sí. Pero liberal, ¿Liberal? porque Sí. pues no hay reforma fiscal, No hay no para hay más. acción del Estado prevista como algo fundamental. Lo de Pemex puede contradecir esto, el intento de fortalecer Pemex es algo correcto. Por cierto, las calificadoras actúan tramposamente para calificarnos. Es una agresión, ¿no? Una agresión, y además trampeada desde hace años, desde la reforma energética, porque en 2015 las reservas petroleras en el papel disminuyeron abruptamente sin explicación. Sí. Entonces, algunos de los Pero en el papel. En el papel. En el papel, porque yo no me explico cómo físicamente a partir de una evaluación pueden disminuir las reservas que existían. Sí. Que bajaron un montón, 40%. algo Y se así. dice que un buen número, ¿verdad? Y se reservó para concesionarlo. Así es. Así es. Hay fuga. A futuro, es decir, prevista para futuro. Tú haces tu apartadito y dices, te concesiono porque vas a encontrar petróleo. Estoy seguro que aquí vas a encontrar petróleo. Pero no esperaban perder el gobierno. No esperan perder el gobierno, pero tampoco tenemos un plan de revisión de los contratos firmados a fondo. Bueno, lo dijo, La ronda. pero no uno. se ha hecho. Eso hay que hacerlo, porque Romo dice que están perfectos. Paraíso de la inversión. Entonces, claro, ahí hay un punto interesantísimo, porque la calificación dice, Pemex no puede con la inversión que tiene que realizar, y la inversión que tiene que realizar toma en cuenta que hay más reservas a descubrir que las que realmente necesitan descubrir. Probadas, probables y Está posibles. bajito de la mesa, ahí en lo oscurito. Sí, reservadito para los concesionarios. Y Ujú. probablemente, pues como se dio con Lozoya y Odebrecht, a cambio de una lana. Ahí sí. Pues sí. Igual que nuevamente se rechazó la integración de la terna, ¿verdad? De la reguladora, De la CRE, de la CRE. Comisión Reguladora de Energía. Pues ahí está todavía, ¿no? La El discusión. manejo de Ricardo Monreal, que dijo, ya tenemos hasta el día 27 para decidir. O sea, él también trata ahí de pues, componer algo, Estirar los tiempos mientras negocia. tirar de los tiempos. Llegar a acuerdos. Bueno, pues bueno, yo quiero agradecer muchísimo al maestro Víctor Javier Ampudia Orozco que nos haya permitido estar en esta mesa. Gracias, Ampudia. Muchas gracias a ustedes, Beatriz. No, Gracias. gracias a ti. Ojalá tengas oportunidad de regresar pronto. Con algo más hilvanado, lo prometo. No, pero si eres una chucha puerera, pero bueno. Saludos a la maestra. Gracias, Al Raúl. contrario. Y gracias a la compañera que está en Gracias, cabina. compañera. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 por este mismo canal. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo nos hayan sintonizado. Muchas gracias, pásela bien. Gracias.